El Gaucho Julepe. Canciones que emocionan. Espera monte y río y a su pueblo se entregaba. Y también nos hacen bailar. Enreverada la piola y todo dan manija, dejando de más bola. El Gaucho Julepe. Tradición y picardía al ritmo del folclore. Peón de campo, ese soy yo. Contrataciones 098-244-627. infojulepe@gmail.com. Buenas gauchada, bienvenidos a Meta Mati Polka. Hoy nos visita un artista con más de 50 años de trayectoria, una voz privilegiada, Carlos Alberto Rodríguez. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo va la cosa? Mauricio, querido, Tanto tiempo. la verdad que... ¿qué te voy a decir lo que vos ya sabés? Me alegro mucho de estar acá contigo, sabés que te estimo mucho. No soy de pasar la mano en forma... para quedar bien nomás, como se dice. Sabés que te estimo mucho. Estoy feliz de esta invitación y bueno, y compartir un rato cultural de alguna manera, tratando de sumar a estas cosas que son maravillosas, que son nuestras raíces y que es lo que tenemos que tratar de mantener. Arrancaste muy joven, a los 15 años, estabas en televisión y grabando discos ya, a los 15. Tengo el disco, pero era una ensalada, ¿verdad? Mirá, el otro día justamente se dio cuando me invitaron para ir a cantar a los 90 años de Citarrosa. Me preguntaron qué canción iba a cantar y canté Dulce Juanita, que fui el primero que la grabé después de Citarrosa, por allá por el año 72 creo que fue, 71, yo tenía 14 años. Era un chiquilín y lo grabé con Hilario Pérez, que fue el que lo acompañó en la grabación a Citarrosa. Así que para mí fue un orgullo. Me vine a dar cuenta después de un montón de años. Porque viste que cuando sos joven se te escapan un montón de cosas y no tomas conciencia de la dimensión que puede tener algo desde los afectos para una persona, como pasó con Alfredo, con Dulce Juanita. Yo después volví a reversionar esa canción en el año 2004, en el disco de Los Amigos del Alma, ahí, pero ya con Covelli lo grabé. Y después hicimos un videoclip también, que la familia de Alfredo me permitió en ese videoclip, digo, los que lo quieran ver, buscan ahí en YouTube, creo que está. Y Citarrosa, está el recitado de Alfredo, hecho por él, en el video que yo grabé, y está una foto de Alfredo con Juanita. Alfredo esa canción nunca la cantó en vivo, la grabó con la luz apagada y llorando, y nunca la cantó en vivo. ¡Qué historia! ¿Cómo nace el enamoramiento con la música? Con mi padre. Papá era guitarrero, era churrero, como recién yo les estaba contando, que siempre venía a San Cono, a Florida, a vender churros, y al interior, en distintos lugares, que fue como conoció a la gente que yo después, con el pasar de los almanaques, terminé haciendo una canción para la gente de mi querida Barrancas. Ahí los conoció él. ¿Quién fue el primero que, capaz que pensás recién tu padre, capaz que fue él, pero quién descubrió que había un cantor ahí? Papá. Papá, porque papá tocaba milongas camperas, le gustaba cantar estilos, cantar cifras. Y yo me sentaba al lado de papá, ¿viste? Del lado derecho de él. Y tenía una guitarra, me acuerdo la marca de la guitarra, una Teléfono Hulbe, de una guitarra valenciana. Era chica la guitarra, no era muy grande. Y yo me sentaba al lado derecho de papá y rascaba, él hacía los tonos y yo rascaba con la manito, ¿no? Y me estimuló a eso, porque aparte en aquella época no había tanta invasión
de celulares, de televisión, porque en casa no había televisión. Y a mí me gustaba sentarme a escucharlo. Yo me dormía la mayoría de las veces escuchando tocar la guitarra a papá, Mauricio. Papá se sentaba en la cama de enfrente a la cama donde yo dormía y él se ponía a tocar la guitarra y yo me dormía escuchándolo a él. Entonces ahí empezó todo ese hermoso periplo que me llevó después a cantar y a tocar la guitarra, a aprender por música, que papá me hizo aprender guitarra por música. Con el profesor Carlos Echevarría yo aprendí. Allá en la curva de industria estaba el veterano, me acuerdo, y aprendí, todo lo aprendí con él, toda la parte técnica, la parte de leer música y demás, con el profesor Carlos Echevarría. Y paralelamente cantábamos con papá, él me hacía dúo, yo hacía la primera y él hacía la segunda, ¿viste? Y un día me dijo, bueno, Carlos, ahora tenés que empezar a hacer la segunda voz. Y yo le digo, yo no sé, papá, ¿no? Hacé la voz que yo no sé. Vas a ver que te vas a dar cuenta solo. Me dijo, yo me doy cuenta que vos tenés oído, vas a ver que te vas a dar cuenta. Y fue solo así, arranqué a cantar y bueno, empecé ahí a cantar milongas de Luis Alberto Martínez, de Carlos Molina, cosas que papá me fue enseñando. Más allá de la amistad que él tenía con Carlos Molina, ¿no? Que después la tuve yo también. Lo nombraste recién. ¿Qué significó Carlos Echevarría en tu formación? Y Carlos Echevarría en la formación técnica fue todo, porque él me enseñó a leer la música. Yo sigo viviendo donde nací, ahí entre el Mercado Modelo y donde era el cilindro municipal. Ahí nací, ahí me crié. Y ahí estoy. Y iba caminando unas 7 cuadras, 8 cuadras de casa. En la curva de industria, ahí ya, como yo te decía, estaba el profesor Echevarría, que era zurdo. Tocaba con la zurda, me acuerdo. Y hay un detalle, vos sabés que lo he contado pocas veces, pero a mí me da una rabia cuando yo estaba aprendiendo y él me corregía, me pegaban los dedos, ¿viste? Me pegaban los dedos, me decía, no, eso ahí no. Esas cosas que hoy por hoy las recuerdo con mucho cariño, y así como extraño a papá y a mamá, yo digo a veces, ¿cómo me gustaría estar con el profesor 5 minutos, verdad? Para recordar eso, y después me llevaba al Conservatorio Schubert a dar los exámenes de guitarra, hasta que me recibí de profesor de guitarra, ¿no? Los daba ahí, los daba en el Ateneo también. Así que digo, aprendí mucho con él, él me enseñó, él me escribía, todos los días me escribía un pedacito de una partitura de una canción, y lo escribía, me lo escribía con lápiz, me acuerdo, en los papeles pentagramados, y yo tenía que aprender para el otro viernes, que iba siempre los viernes, tenía que aprender esa parte y él me escribía otra parte. Así que significó muchísimo para mi aprendizaje. Leer los puntitos. Numa hasta ahora está esperando que yo... Imposible. Es fiera la cosa. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos primeros festivales? Los primeros festivales, no de festivales grandes, digamos, sino las primeras veces que yo canté en público. Que lo hice en el Club Arrieta, me acuerdo, que está a una cuadra de casa, y la primera canción que canté ahí en el Club Arrieta fue Chiquilladas, del Sabalero, y canté con una pata arriba de una silla, y era tanto los nervios que tenía que la pata de apoyo me empezó a temblar, porque seguro de los nervios me empezó a temblar la pata, y yo dije, no puedo terminar la canción, y estaba con todo ese rollo en la cabeza a ver si podía terminar. Pude terminar, por suerte. Pero bueno, y después papá me llevó a participar en eliminatorias para festivales más grandes ya, por ejemplo, como el primer festival de confraternidad folclórica que se hizo en Santa Lucía, que Lópezito era el animador ahí, y yo ahí
prácticamente lo conocí a Chalar ahí, cuando terminó ese festival. Y me acuerdo que con Santiago, ya te digo, yo en ese entonces tenía 16 años. Después fuimos a una cantina, yo no fui a tomar, obviamente que no, pero papá me llevó y estaba Chalar ahí, cantamos un rato y yo cantaba una milonga y él cantaba una milonga y un estilo, y esas cosas que es lo que yo te decía recién. Yo tomé la dimensión de lo que significaba estar al lado de un tipo como Santiago Chalar muchos años después, ¿entendés? Como Amalia La Vega también. Que estuve con los dos en el Teatro Mayor, lo fui a ver, papá me llevó a verlos cantar, ese día cantaron los dos, y me di cuenta después lo que significaba muchos años después. Qué hermoso. ¿Era un sueño vivir de la música o simplemente cantar? No, cantar. Cantar porque, mirá, papá, lo que me dijo a mí, yo tenía 11 años, me acuerdo. No me olvido más. Porque me dijo, Carlos, yo no te voy a dejar nada. Lo único que te puedo dejar es un oficio. Que vos vayas a la escuela industrial y estudies. Porque una carrera yo no te la puedo bancar. Y me mandó a la UTU, aprendí el oficio de tornero y trabajé en Funza 42 años de tornero. Orgulloso estoy del oficio que tuve y la música era algo que lo hacía en forma paralela, pero en aquella época si vos cantabas decían sí, bárbaro, ¿y en qué trabajás? Claro. Porque vos tenías que trabajar en otra cosa. Hoy por hoy, digo, los chiquilines ya hace unos años se largan a poder hacer su carrera cantando. Y tal vez será que hay otras posibilidades, hay otro mercado, hay muchos festivales, ¿verdad? Pero lo mío no. Nunca pensé, y hasta hoy me acuerdo de la canción de Osiris, porque digo, se dan la posibilidad de las notas, se dan las posibilidades de haber participado en festivales, de haber viajado, gracias a Dios. Por eso digo que los que hacemos algo con la música somos privilegiados, porque podés subir a un escenario, cantar, que la gente te aplauda, conocer gente, provocar cosas en personas, cosas positivas, que es lo más lindo que te puede pasar, ¿verdad? Pero después, bueno, sería una hipocresía decir, no he intentado, sí, yo salgo a cantar. Y voy a los festivales y cobro por ir a cantar, claro que sí. Pero si me preguntás, ¿y qué es lo que más te deja y qué es lo que más te gusta? El abrazo de la gente. Y el organizar una sala para presentar un disco, por ejemplo, y que vaya mucha gente. Me hace bien porque digo, bueno, significa que está quedando algo de lo que yo humildemente hago. Y es así, porque las luces... El día que se apagaron las luces, mira para el costado y no queda nadie. La fama es puro cuento, Mauricio. Si será cuento. ¿Entendés? Entonces digo, hay que disfrutar las cosas cuando vienen, los reconocimientos cuando vienen. Claro que los disfruto. El Charrúa de Oro lo disfruté, el Wenceslao Varela lo disfruté y otras cosas que me han regalado. Las disfruto de la misma manera que cuando voy a cantar a una escuela pública me regalan un diploma. ¿Qué es eso lo que me queda? Y el momento que los chiquilines cantan conmigo de repente una canción, como la otra vuelta, el Patriarca, el tema que hicimos con Juan Carlos López, El Payador, los chiquilines la cantaron conmigo y yo me quería morir, no podía creer. Digo, que me estuviera pasando eso a mí. ¿Entendés? Porque no es lo que perseguí nunca y no es lo que persigo. Hacia el infinito mira, presintiendo su odisea, mientras profundas ideas inculcan
cerca un pueblo que admira la traición y la mentira. Cercaron su alma paisana, pero su grandeza humana, si de autoridad fue esencia, cesaba ante la presencia de las masas soberanas. Con las provincias unidas, con las provincias unidas, la patria grande soñó. Y a Montonera enfrentó ambiciones desmedidas. Ni humillada ni vendida fue la luz de su idealismo. Padre del federalismo, aún tu voz es clarinada. No se debe esperar nada sino de nosotros mismos. Al negro, al zambo, al mulato, como al mestizo y al criollo, los liberó con su apoyo de un destino cruel e ingrato, austero, noble, sensato. Fue temple de sus soldados, hombre patria iluminado, soñando en sus horas grises de que los más infelices fueran más privilegiados. Lo siguió un pueblo doliente cuando se fue rumbo al bronce, y el éxodo desde entonces fue otro laurel en su frente. El imperio prepotente le chumbó sus batallones, y el agaucho y redomones dijo embanderando el nombre: el día que no tenga hombre lo peleo con cimarrones. El imperio prepotente le chumbó sus batallones, y el agaucho y redomones dijo embanderando el nombre: el día que no tenga hombres los peleo con cimarrones. Hay momentos que cambian una carrera y uno de ellos fue Cosquín. Ser elegido mejor cantante solista entre más de 100 participantes no ocurre todos los días. ¿Qué significó ese reconocimiento para vos? Mirá, ese reconocimiento fue algo muy lindo, ¿no? Porque cuando yo había ido 3 años a participar en Cosquín, con una eliminatoria que se hacía acá, pero el año que yo gano en Cosquín, papá andaba con problemas de trabajo, mi viejo changaba, como yo te decía, tenía un Austin A40, un camioncito de los que había en Vialidad, vos no te acordás porque sos muy joven, los más veteranos se deben acordar, un camión con volcadora era que él tenía, y papá cargaba vidrio, cargaba los fardos de papel, cargaba hueso para llevar a la Colagel, que era una fábrica que estaba allá pasando el puente pantanoso, ahí estaba la Colagel. Y fui a participar en Radio Continente, que hacían una eliminatoria para Cosquín, para ir a Cosquín. Y bueno, y ahí participé, pero me daban el pasaje para mí, papá no pudo ir. Que eso fue lo que yo sentí, siempre me quedó como ese debe, porque yo lo poco mucho logrado hasta ahora es gracias a papá. Y él esa vuelta no pudo estar ahí. Y yo gané con La Casa, con la canción La Casa gané en Cosquín. Y fue maravilloso porque Iván Cosentino era el presidente del jurado, eran 8 jurados. Y en aquel entonces me acuerdo que no salía el fallo, no salía el fallo, y bueno, al final, después de mucho rato salió y fue compartido con un argentino.
fue compartido con un argentino. Y porque el jurado me había dado ganador a mí y la comisión entendió que tenía que haber un argentino ahí, entonces eso me lo dijo la gente del jurado a mí. ¿Qué diferencias encontraste entre el público argentino y el uruguayo? Bueno, lo que pasa es que el público argentino gusta mucho del folclore, de ellos lo defienden a cara de perro, ¿tá? No son como nosotros. Nosotros no somos de defender lo nuestro, sino que somos más de ponderar lo que viene del exterior, lamentablemente es así. Pero ellos respetan mucho al cantor de milongas, el que canta un estilo, el que canta una cifra, porque ellos nunca se han caracterizado por cantores que cantaran ese tipo de música, ¿verdad? Si bien, claro, ni que hablar. Yo crecí escuchando a Yupanqui, a Cafrune, a Di Fulvio, ¿verdad? Pero no eran de cantar estilos. Sí, Yupanqui de repente más, pero no un Falú, no Di Fulvio, que cantaban cosas maravillosas hechas por ellos también, ¿verdad? Que yo hasta hoy los escucho. Di Fulvio lo escucho hasta hoy y me conmueve escucharlo, ¿verdad? Lo mismo que Yupanqui, Falú, ya te digo, Cafrune, los Tacunau, los grupos vocales me gustaban mucho. Por ejemplo, los Huancahuá, Cuarteto Supay, los Trovadores. Y después los otros, los Fronterizos, Chalchalero, Cantores Salavina, los Cuatro de Córdoba, todo eso. Claro, yo escuchaba eso porque en casa había una radio y lo que pasaban era más folclore argentino, que es lo que estábamos hablando recién. Yo mamá escuchaba las comedias de Julio César Armi y de Julio Lacio, me acuerdo, y después era folclore argentino. Radio Artigas pasaba eso, El Espectador, Radio Carve. La 22, su cita folclórica, ¿entendés? Entonces digo, bueno, que yo también conocí al gato José Alejandro Artagabeitia, que fue uno de los primeros que fue a transmitir Ecosquín, el festival, que después tuvo un programa en Canal 5, se llamaba Aperitivo Musical, que fui a cantar ahí, y a Esta Tarde en lo de Anselmo también fui, en Canal 5. Te estoy hablando años 72, por ahí, 73. No estaba ni en los planes yo todavía. Seguimos con más Meta Mati Polka, Carlos Alberto Rodríguez. Mate amargo que naciste en la rueda de fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas, rodando en un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago, y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. Bravo se arrocina al paladear tu amargura. Sos sabroso como achura y querendón como china. Sos alma de la cocina
que alegra reunión sencilla y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embeleso, como si fueras un beso, aleteando en la bombilla. Y cuando ya galopean como pájaros sin plumas, el agua no forma espuma y estás del todo lavado. Tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche yerba quedas de primera. Sos como vaca mañera que sabe esconder la leche. Sí, señor. Se viene la pachanga. Sí, señor. Mi gauchada, atentos. Quitapenas Producciones, DJ William Bufa, en tu fiesta. No diga que no le dije. Quitapenas Producciones. Para. ¿Cómo que no sabés quién va a ser tu mejor videoclip? LSA Producciones, soluciones audiovisuales. Has pasado por grupos fundamentales de nuestra música, Surcos, Los del Pueblo, A Puro Canto, Arazá, y también por dos murgas históricas como Diablos Verdes y Araca la Cara. ¿Qué te dejó cada una de esas etapas? Bueno, Surcos, por ejemplo, fue el primer grupo que yo integré en el año 83, que fue cuando grabamos el disco Y Uno Haciendo Canciones, con canciones que fueron emblemáticas de aquella época, como Mi Historia. Él venía sin muchas palabras, sin mucho explicar, que vos me la estabas tarareando. Fuertes y Juntos. Bueno, Fuertes y Juntos, La Nueva Búsqueda del Tiempo Perdido, otro sinnúmero de canciones maravillosas, ¿no? Que, bueno, Fuertes y Juntos es un tema que musicalizó Tabaré Aguiar, un texto de Alejandro Díaz, que es uno de los importantes escritores que tenemos acá en Uruguay, ¿verdad? Más jóvenes, más contemporáneo mío, no quiere decir que yo sea joven, no me estoy creyendo nada, yo tengo mi juventud acumulada también, pero digo, me refiero que no son de la época de Osiris, por ejemplo, de Lena, del maestro Lena. Y bueno, Surcos fue, desde el punto de vista musical, fue el amor de mi vida, porque fue la primera vez que yo me integré en un grupo. Con Silvio Ortega, el Molécula, Tabaré Aguiar, Mario Chilindrón y Carlitos Aponte, que nos abandonó, se fue de gira muy tempranamente. Después estuve en Los del Pueblo, donde ahí con Los del Pueblo grabamos 2 discos, los 50 años de la Milonga Nacional y La Cara Pintada, que también, más allá de la formación de Los del Pueblo, estaba también Walter Luzardo, que fue integrante del grupo vocal Universo. Que después que yo me fui de Los del Pueblo, armamos un grupo que se llamó A Puro Canto. A Puro Canto, y que grabamos el disco Ensayo General. Ensayo General, sí. Ensayo General. Y ahí estaba Walter Luzardo, estaba el flaco Roberto García, que hizo una versión de un tema, El Espejo, como nadie lo va a hacer en toda la vida. La verdad que fue maravilloso. Rulo Nieves, Enrique Sosa, que tocaba la batería, y ¿quién más? Walter y Mauricio Teixeira. Ahí grabamos para el sello Orfeo el disco
ensayo general. Noche, buenos días, Navidad. Sí, claro. Noche, buenos días, Navidad. Nochebuena, qué hermosura. Noche, buenos días, Navidad. Viene de la esquina del que nunca desafina, melodiosa la voz. Por Gardel, ¿no? Hay que hablar. Bueno, y después estuve un tiempo trabajando con Pablo también, con Pablo Estramín, como músico acompañante y con los coros. ¿Qué será, se nota? ¿Eh? ¿Qué será, Claro, ¿Qué será, claro. qué pasará? Se nota perfectamente. Y ahí grabé varios discos con Pablo también. Y después en los espectáculos, sí, el Teatro Solís, Cine Plaza y demás. Después con Pablo y con Dino también estuve haciendo cosas. Después voy a Diablos Verdes y después fui para Araca La Cana, que gané el primer premio con Araca después de 28 años que Araca no ganaba un primer premio. 90 y pico, ¿no? 90 En el 77. En el 77. Bueno, después estuve con Arasá también un tiempo, estuve con los 8 de Momo, que hice una gira por Estados Unidos con ellos también. Y después, el año 2004, hice una gira por las Islas Canarias con Diablos Verdes, que Antonio Iglesias tuvo la deferencia de invitar a ex integrantes de Diablos Verdes. Como Diablos estaba compitiendo en el Teatro Verano acá, armó una murga paralela para ir a participar en el primer encuentro de carnavales del mundo que se hizo en Villa Güímez, en Gran Canaria. Y más o menos ese fue el periplo musical por los distintos grupos que tuve la posibilidad de hacer hasta que ya empecé a grabar solo. Hasta ahora digo que he hecho varias cosas con María Elena Melo también, ¿no? Y que seguimos haciendo, que después te voy a contar si tengo... Y que después vamos a invitarlos a las dos, a María Elena por un lado y juntos también a cantar. ¿Cómo aquí. no? Claro. Que te voy a contar. Terminamos de hacer una grabación con Víctor Amaral, María Elena Melo y yo. ¿Qué cuadro? De temas de Aníbal Zampayo. Qué hermosura. Que sale dentro de poquitos días, ya va a salir. Qué hermosura. ¿El nombre del disco? El nombre del disco, yo creo que... Mirá lo que te estoy diciendo, estoy tirando fruta también, como dicen en la jerga musical. Mirá, yo creo que el nombre del disco va a ser Desde el Litoral, recordamos a Aníbal Zampayo. Nosotros tres. Y el año pasado habíamos grabado Desde el Silencio, recordamos a Osiris y a Lena, un disco que ya salió el año pasado, digital, para el sello Sondor también, con María Elena lo hicimos. Ahora te propongo, Carlos, vamos a disfrutar una de tus piezas audiovisuales estrenada en el año 2023 con letra y música de Luis Gerardo Lagos. Oh, qué lindo, está lindo ese. La Casa. Algo cortito que puedas decirme. Bueno, de La Casa lo que te puedo decir, la satisfacción primero de haber ganado un Cosquín con esa canción. Después de haberlo conocido a Gerardo personalmente y haber tenido una muy fuerte amistad con él y haber conocido la historia de esa canción. Que él tenía una casa en Quillú, que fue donde se grabó el video. Claro. El video se grabó ahí gracias a Adriana, la hija de Gerardo, que nos dio el contacto con la gente que había comprado la casa de Gerardo y nos permitió, claro, toda reformada estaba la casa, nos permitió hacer tomas ahí en la casa de ellos, porque sabían lo que significaba para Gerardo esa canción, esa casa, y también para mí lo que significó eso. Para los cantores que la cantábamos. Claro, claro. Significa mucho. Y bueno, y entonces pudimos grabarla ahí, que participó mi nieta también, porque la que aparece ahí es Olivia, que es mi nieta más grande, que ya tiene 12 años. Y bueno, y estuvo Lucy también, mi señora. Y fue maravilloso haber logrado eso, porque yo creo que fue la mejor manera de abrazar a Gerardo por donde ande, con esa canción, haberla hecho con el respeto que se merece Gerardo por todo el legado que nos dejó. De Luis Gerardo Lagos, La Casa, canta Carlos Alberto Rodríguez.
Haré una casa junto a unos pinos, sobre una roca frente a una playa, para que el viento cuando atraviese contemple el cielo sobre dos almas, con dos ventanas que den a oriente y una al poniente con una alcanza, pero la puerta que dé hacia el mundo para que el mundo entre en la casa, pero la puerta que dé hacia el mundo para que el mundo entre en la casa. Caminaremos bajo la luna con nuestras manos entrelazadas, dejando huellas sobre el silencio que está tendido sobre la playa. Y al volver tiernos y esperanzados al grato mundo de aquella estancia, junto a las llamas de 4 leños, ir modelando nuestro mañana. Junto a las llamas de 4 leños, ir modelando nuestro mañana. Tendré que hablarte de otros hermanos, sobre otras tierras y de otras razas, y desde el credo de la ternura hacer de a poco la nueva patria. Te pondré un libro sobre las manos y en las pupilas mucha confianza. Jugaré un rato con tus cabellos y pondré un beso sobre tu cara. Jugaré un rato con tus cabellos y pondré un beso sobre tu cara. Y una mañana por tu cintura rondará el hijo de la esperanza, y al fusionarse nuestras dos sangres, recién la casa será una casa. Después un día, como soy hombre y soy poeta de la distancia, habrá una ausencia comprometida sobre las normas de mi guitarra. Habrá una ausencia comprometida sobre las normas de mi guitarra. Será una casa junto a unos pinos, sobre una roca frente a una playa, para que el viento cuando atraviese contemple el cielo sobre dos almas, con dos ventanas que den a oriente y una al poniente con una alcanza, pero la puerta que dé hacia el mundo para que el mundo entre en la casa, pero la puerta que dé hacia el mundo para que el mundo entre en la El Gaucho Julepe. Canciones que emocionan. Espera monte y río y a su pueblo se entregaba. Y también nos hacen bailar. Enredar la piola y todo da manija, dejando de más bola. El Gaucho Julepe. Tradición y picardía al ritmo del folclore. Peón de campo, ese soy yo. Contrataciones 098-244-627. infojulepe@gmail.com. Después de tantos años integrando grupos, también llegó el momento de contar tu propia historia. Publicaste Mi Historia y luego A los Amigos del Alma. Qué hermosura, Sofía. Sí, Mi Historia es un disco que se gesta primero gracias al Negro Montes de Oca, que él estaba en Rural en aquel entonces, me dio la posibilidad de participar en una ensalada que estaba el Pepe, Pablo, un montón de cantores uruguayos, con una canción, y yo grabé Canto el Minero de Gerardo Lagos en ese disco. Y a raíz de eso, que yo lo fui a grabar en los estudios
Orión, que era el sello que tenía Fernando Ximénez, con Néstor Techera. Y ellos dos me dieron generosamente la posibilidad de grabar mi primer disco, que fue Mi Historia. Lo grabé para el sello Orión. La tapa azul, ¿verdad? Una tapita azul. Tapita azul. Lo tengo. Tapita azul. Y bueno, y eso fue maravilloso, porque después de eso, ahí fue cuando traté de encarrilar un poco ya una carrera, para llamarle de alguna manera, solista. Después de haber estado en tantos grupos, dije, bueno, quiero volver ¿a qué? Quiero volver a mis raíces, quiero volver a la milonga. Y que de ahí para adelante, en los discos que yo he grabado, en todos los discos, siempre hay una o dos milongas camperas. La milonga no falta. ¿Qué sentiste cuando grabaste con tu propio nombre? Porque cambió todo. Y sí, fue una gran responsabilidad y un gran susto también, ¿no? Porque decir, pucha, la primera sala Citarrosa que hice, que la produjo Tabaré Aguiar, me acuerdo, uno de los compañeros de Surcos, yo tenía un susto bárbaro porque no sabía cómo me iba a ir, y él me dijo, quédate tranquilo que vas a ver que va a andar todo bien. Y anduvo todo bien, gracias a Dios. En esa oportunidad, en esa primera sala, me acompañó Julio Covelli, con dos hermanos, que me quiero acordar el nombre, dos guitarristas divinos gurises. Uno de ellos está viviendo en Mendoza, ya me acordaré del nombre, pero viste, la juventud acumulada a veces te juegas a mala pasada y te vas olvidando de las cosas. Y bueno, y después estuve con la banda que grabamos ese primer disco, que estaba con Fernando Conde, con Jorge Velando, con Carlitos Martínez en el bajo, y en la batería estaba el Leo Alonso. No, Wismar Alonso. Wismar Alonso estaba ahí con la batería. Que es el que está conmigo hasta ahora. Cuando salimos con la banda está Wismar, Martín Luzardo hoy por hoy, y Alexis Bardallo en el bajo. Bueno, y esa fue la primera sala que hice. Después ya vino lo del Charrúa de Oro en el 2004, que ahí fue cuando grabé el disco de Los Amigos del Alma. Hoy día, ¿cómo elegís las canciones? Y cuando salgo solo es todo mucho más fácil porque canto lo que quiero. Lo que mi estado de ánimo me está pidiendo en ese momento, lo canto y lo hago en ese momento. Cuando salgo con la banda estoy un poco más limitado porque ya tenés un repertorio armado, ensayado, y no les voy a tirar a los muchachos un tema que no lo han tocado. Me ha pasado, por ejemplo, que me han pedido, por ejemplo, La Cruz del Viejo Cantor, por decir algo, una milonga, y la canto solo, o Dulce Juanita, y la canto yo solo. Me da esa posibilidad también el hecho de poder acompañarme, ¿no? Pero ya te digo, cuando salgo solo, o cuando salimos con María Elena también, se da la posibilidad que podemos hacer cosas diferentes. Después de una trayectoria tan larga, seguís arriba de los escenarios. ¿En qué estás trabajando actualmente? Bueno, en este momento estamos... después que con María Elena el primer disco que hicimos se llama Desde el Alma, que fue en el año 2018. Después, el año pasado, grabamos Desde el Silencio, recordamos a Osiris Rodríguez Castillos y al maestro Rubén Lena. Y ahora, hace poquititos días, que ya en poquitos días más va a salir un nuevo disco, que es digital para el sello Sondor también, con temas de Osiris, de Aníbal Zampayo este año. Este disco que terminamos de grabar ahora fue un disco con temas de Aníbal Zampayo que lo hicimos con Víctor Amaral, María Elena Melo y un servidor. Tanto, que yo quiero escuchar cantar. ¿Nos regalas otro temita? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Si ustedes me dan el espacio generosamente, ¿cómo no voy a cantar? Sigue cantando Carlos Alberto Rodríguez en Meta Mati Polka.
viniéndome de Fray Marcos, pasando el Santa Lucía, viniéndome de Fray Marcos, pasando el Santa Lucía, me dijo: dobla a la izquierda, que hay ahí parte de tu vida. Le hice caso y me enteré por aquel viejo camino. Le hice caso y me enteré por aquel viejo camino que sin dudas me llevaba a mis afectos perdidos. Mis ojos se remojaron al recordar aquel niño. Mis ojos se remojaron al recordar aquel niño que correteó tantas veces algún amor escondido. Estoy viendo tu cañada donde jugaba con ella. Estoy viendo tu cañada donde jugaba con ella, con Miriam, Haroldo y Oscar. Qué lindas tardes aquellas. Ay, mi pueblito Barrancas, te regalo de mi estrella. Ay, mi pueblito Barrancas, te regalo de mi estrella, encontrarme con Maruja, Aide, la Checha y Pirela. Hoy te veo tan cambiado, también te llevo en mi mente. Hoy te veo tan cambiado, también te llevo en mi mente, con teléfono, agua y luz, pero ya no queda gente. Salir a juntar nidada y arrancar la chilca fresca. Salir a juntar nidada y arrancar la chilca fresca, con que barríamos el piso luego de mojar la tierra. Rancho de Terrón, qué lindo, con aquella gente y esta. Rancho de Terrón, qué lindo, con aquella gente y esta. Te doy mi abrazo y mi beso. Dios te bendiga, mi abuela. Nos vamos yendo como quien no quiere la cosa, un gustazo, y quedó mucho por hablar, y esperamos a María Elena y a ti próximamente a cantar muchas canciones. ¿Cómo Están no? en el corazón de todos. La verdad que yo, Mauricio, te agradezco a vos, a todos los compañeros que hacen posible este trabajo acá, a la Intendencia de Florida, que es la que cede este espacio, ¿verdad?, para grabar el programa, y agradezco a la vida, ¿no?, que me está permitiendo. Yo siempre digo, agradezco cada día que abro los ojos de mañana y que me permite compartir un abrazo con un amigo, una canción, un mate en casa, estar con mis nietos, con mis hijos. No necesito más nada. Y así que digo, gracias a vos realmente por haberte acordado de este servidor,
y de haberme permitido desplayar en cosas que fueron una charla que para mí internamente me ayudó muchísimo a recordar momentos que me alimentan el alma, Mauricio. Y Muchísimas gracias. En una canción que no me acuerdo que compuse que dice: la riqueza verdadera es tan solo respirar. Muchas gracias. Gracias a vos. La próxima semana con más Meta Mati Polka nos encontramos.